¿Qué tal? Buen día. Lo que tenemos aquí hoy es un regulador de voltaje. Un regulador de voltaje sirve para eliminar las fluctuaciones de voltaje. Es lo mismo que un estabilizador de voltaje o un estabilizador de línea. Lo que hace es de que toma los voltajes altos y los baja. Toma los voltajes bajos y los eleva para poder tener siempre un voltaje de salida constante. En este caso tenemos un regulador de voltaje que es split phase o de fase partida. Por eso es que tenemos dos pantallas, la fase A y la fase B. En la parte izquierda podemos ver acá una lectura que en este caso es el voltaje que tenemos de salida. En la parte izquierda, eso es muy importante. Acá tenemos el voltaje de salida y aquí tenemos el voltaje de entrada. A través de un transformador variable, lo que vamos a hacer ahorita es provocar, no simular, sino provocar variaciones de voltaje hacia arriba y para abajo para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia cuando tenemos en la vida real voltajes altos que hace el regulador y cuando tenemos voltajes bajos que hace el regulador. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que el voltaje lo tenemos bastante bajo, de 100 voltios por fase, y la salida es 120 voltios. Podemos bajarlo a 90 voltios. Pueden ver que seguimos en los mismos 120 voltios de salida, no obstante que la voltaje de entrada es bastante bajo. Podemos bajar todavía, miren, ahorita unos 80 voltios. 80 voltios es algo que se da muy poco, pero todavía se da, ¿ok? Y podemos ver que este voltaje muy bajo de 80 voltios, el regulador lo está corrigiendo, dándonos en nuestras fase A y fase B 120 voltios. Recuerden que acá es bien importante porque este es un regulador de voltaje de 220. Y el 220, o 220, entre comillas, lo digo, el 220 aquí en Guatemala, se forma juntando la fase A y fase B de un circuito monofásico de fase partida o fase split phase. El resultado es de que al final nosotros tenemos 240 voltios de salida, ¿verdad? Si bajamos más, miren, vamos a bajarlo a 75 voltios, pues ya vamos por 117, y si lo bajamos más o menos pues ahí a unos 70 nos corta. ¿Por qué nos corta? Porque si yo le dejo al equipo pasar voltaje muy bajo, lo podemos quemar. Entonces, antes de que suceda eso, el regulador de voltaje es muy inteligente y lo que hace es de que bota la carga. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso inverso. Vamos a ver qué pasa con los altos voltajes. Ojo, son los bajos voltajes los que más culpa tienen de que no se quemen nuestros equipos. Bajo. ¿Por qué? Porque la potencia es igual al producto del voltaje por el amperaje. Entonces, cuando el amperaje, mejor dicho, cuando el voltaje baja, el amperaje tiene que subir, y cuando sube para mantener la potencia, entonces los conductores internos de nuestras computadoras, nuestros equipos, nuestros motores, nuestros aires acondicionados y demás equipo que nosotros tenemos no va a aguantar y se va a quemar. Ahorita lo que vamos a hacer es subir el voltaje de entrada. Noten, vamos a subirlo aquí a 130 y noten que la salida sigue siendo 120 voltios por fase. Seguimos el proceso de subirle el voltaje, esta vez a 140, y pueden ver aquí que el voltaje se mantiene en 120 voltios. Lo subimos a 150, como pueden ver acá, y el regulador mantiene estable el voltaje para sus equipos en 120. En este caso son 120 voltios, recuerden, por fase. Más adelante vamos a mostrarles una medida ya con el voltaje total de 240 voltios o 208 voltios, dependiendo de cuál sea el caso donde esté la instalación. Vamos a subirle más el voltaje, miren, en este caso a 155, y noten que se reduce el voltaje a 120. Y cuando lo subimos a 160 voltios, miren, todavía se nota la diferencia, el trabajo que hace el regulador de voltaje Powerbox para bajar el voltaje de salida. Miren qué maravilla. Esto va a evitar muchísimos problemas en sus industrias, en sus casas, en su comercio, etc. Y cuando el voltaje ya sube bastante, digamos que aquí como por los 170 voltios, entonces ya, aquí ya subió, estamos al tope. En 175 corta otra vez. Pero noten la enorme diferencia que está haciendo el regulador.
de 173 me lo está bajando a 131, o sea, está bajando un porcentaje bastante interesante. Entonces, prevengan. Muy importante es prevenir y anticiparse a todos esos problemas que van a tener de que se quemó mi computadora, se quemó mi motor, no puedo operar, se quemó mi aire acondicionado. No hay necesidad de eso, simplemente anticípense, contáctenos, nosotros le vamos a asesorar bien. Se han acercado a nosotros para preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando mi equipo es 220? Porque 220 es lo que nosotros más decimos acá, pero recuerden que nuestro voltaje 220 en la práctica casi nunca lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar dos voltajes. Vamos a encontrar el 208 voltios y el 240 voltios. Esos son los dos voltajes que vamos a encontrar acá en nuestra Centroamérica, ¿sí? No vamos a encontrar 220, es muy raro. Sí hay, no estoy diciendo que no lo hay. También vamos a encontrar 230 eventualmente, también lo podemos encontrar. Pero en el 95% de las veces o más vamos a encontrar dos voltajes, 208 y 240. En este caso, ahorita lo tenemos alimentado este regulador con 208, entonces la base es 208 voltios, ¿sí? Es para que quede muy claro. Porque 208 voltios es el voltaje que en Guatemala se maneja mucho cuando trabajamos acometidas trifásicas estrella, es decir, de 3 fases más un neutro. Entonces el voltaje de fase es 120 voltios y el voltaje de línea es el 208 voltios. Ahí es cuando nosotros usamos el voltaje 120 voltios, pero el voltaje de fase es 208 voltios. Entonces, ¿qué pasa cuando el voltaje baja? ¿Sí? Miren. Cuando el voltaje baja a niveles así bastante severos, estamos hablando de 96 por línea, noten que la salida es 204, o sea, estamos muy cerca del 208. Vamos a bajarle más incluso aquí a unos 80 voltios por línea. Dense cuenta que nos seguimos manteniendo en 208. Ojo, hago la salvedad de que estamos trabajando en sistema 208. No estamos trabajando en sistema 240, ni en 230, ni en 220, sino en 208. Lo mismo pasa a la salida cuando subimos el voltaje. Miren, noten que ahorita vamos a subir el voltaje considerablemente, vamos a ponerlo en 130 voltios por línea y el voltaje sigue siendo 208. Subámoslo más a unos 150 voltios por línea, lo cual ya es bastante, 150 voltios por línea, y el voltaje de salida seguirá siendo un voltaje seguro de 208 voltios. Vamos a darle una última subida para situarlo en 160 voltios por línea, y dense cuenta que el voltaje por línea sigue siendo 120 y el voltaje total para sus equipos de acometidas bifásicas, es decir, split phase, fase partida, sigue siendo 208. Así que anticípense, acérquense con nosotros, compren su estabilizador de voltaje Powerbox. Los tenemos disponibles en 10, 20, 30 y 50 kVA. Así que llámenos, escríbanos, con mucho gusto les vamos a ayudar.